dice Timoteo, predica la palabra. Se le dice a Timoteo, predica la palabra, exhorta, corrige, reprende, pero hazlo con toda paciencia y doctrina. ¿Qué significa la palabra paciencia, hermano? ¿Qué significa la palabra paciencia? Algunos piensan que la paciencia es caminar así, pero eso no es paciencia. Eso es ser sonso o bobo, como usted le quiera llamar. Pero ¿qué es paciencia? Porque Pablo le está diciendo a Timoteo, predica con paciencia. E incluso hay un pasaje, no sé si usted lo ha leído, allá en Hebreos capítulo 12, 1, cuando la Biblia dice que debemos de correr la carrera con paciencia. ¿Cómo es que correr con paciencia si se supone que paciencia es caminar despacio? ¿Y por qué Pablo me está diciendo que corramos con paciencia? No, señores, es que la palabra paciencia no es hacer las cosas despacito, no es hacer las cosas tranquila. La palabra paciencia significa que es una virtud que a pesar de todo lo que nos viene a nuestra vida, no nos detenemos. Significa que cuando usted tiene paciencia, usted va corriendo, pero va soportando todo lo que le viene a su vida. Le avientan piedra, le avientan crítica, le avientan un chisme, usted no se detiene, usted sigue corriendo. Y a eso se le llama paciencia, soportar todo lo que nos venga a nuestra vida. En otras palabras, corre tu carrera, pero soporta lo que te venga. Corre tu carrera, pero soporta las aflicciones. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, hermano, predica la palabra, pero hazlo con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es toda la bendita palabra de Dios. Los 66 libros que ocupa este bendito libro, que son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, y que son 1189 capítulos y 31.103 versículos, lo que tenemos implasmado en esta bendita palabra. Que todo esto, dice Timoteo, es inspirado por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para reprender, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Entonces esa es la doctrina. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que Pablo le está anticipando ya en el ámbito profético. Pablo le está diciendo a Timoteo, vendrán tiempos cuando la gente ya no querrá escuchar sana doctrina, y como no querrán escuchar sana doctrina, se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Una concupiscencia es un deseo carnal, es vivir de acuerdo a la carne y no de acuerdo al Espíritu Santo. O sea, lo que Pablo está diciendo, que en los últimos tiempos van a haber maestros, pero no de acuerdo al Espíritu Santo, sino maestros que andan conforme a los deseos de la carne. Tanto así que hoy tenemos predicadores dentro de los altares, pero están viviendo en la carne y no en el Espíritu Santo de Dios. Por eso, cómo carecen los temas de santidad, cómo carecen los temas de justicia, cómo carecen los temas de perfección dentro de la iglesia. Más escuchan mensajitos de bendición, mensajitos de prosperidad, mensajitos donde entre más grande tu ofrenda, más grande tu bendición. Y a esos mensajitos la gente le aplaude, a esos mensajitos la gente hasta silba. Pero cuando se levanta un hombre de Dios o una mujer de Dios a reprender todas las asquerosidades que están dentro de las congregaciones, es ahí donde la gente dice, tan legalista este viejo, tan extremista este señor, tan endemoniado. Si estamos en el siglo XXI, pues hay que decirle a la juventud que sí estamos en el siglo XXI, y que la juventud no necesita equipo de fútbol para salir adelante, que la juventud no necesita payaso para salir adelante. Lo que la juventud necesita en este siglo 2021-25 es que estén llenos del poder y de la autoridad del Espíritu Santo de Dios, para que puedan vencer los deseos de la carne y resistir a todo dardo del enemigo. Pero Pablo, lo que me interesa para sacar la conclusión de este tema es que Pablo dice, he peleado la batalla. Yo no sé si ustedes han escuchado esa alabanza que sacaron de este pasaje, hermano. No sé si se escucha por acá esa alabanza. He peleado. Sí la han escuchado. He peleado la batalla. ¿Sí acuerda? He ganado la carrera. He guardado la fe. Hermano, pero ¿sabe qué es lo más triste? Que a veces quien está cantando esa alabanza ni cristiano es.
Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo estoy a punto de ser sacrificado. Ayer lo prediqué. El problema y las consecuencias que nos va a traer el predicar la palabra de acuerdo a cómo está escrito. Tanto peligro que hasta nos pueden matar y nos pueden quitar la vida por causa de Cristo. Lo vimos el día de ayer. Y Pablo, él mismo está reconociendo que está a punto de ser sacrificado. ¿Pero por qué? ¿Por meterse con la vecina? ¿Por andar de...? No. ¿Por qué lo iban a matar a Pablo? Por causa del evangelio de Cristo Jesús. Y él dice: he peleado la batalla, he ganado la carrera y he guardado la fe. De ahí extraemos el tema. Y el tema que le hemos titulado es: ¿y nosotros cómo iremos a terminar nuestra carrera? ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera? ¿Cómo? No estés cantando que has peleado la batalla, porque no la has ganado. La batalla, la carrera, la vamos a ganar ¿cuándo? Hasta el último minuto de nuestra vida, hasta el último suspiro de nuestra vida. Porque ahorita hay un peligro que saliendo de esa puerta te tropieces y te caigas y pierdas tu salvación. Por eso dice Hebreos capítulo 2 versículo 1: es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído, no sea que nos descuidemos, resbalemos y perdamos una salvación tan grande que se nos ha sido dada. Ahorita usted tiene la salvación en sus manos, pero en un minuto de locura usted pierde esa salvación. Pero ¿cómo iremos a terminar nuestra carrera, hermanos? ¿Cómo? Hace muchos años se cantaba una alabanza que dice: subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, para aquel que está preparado se irá con él para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo. Ahora, ¿qué quiero llegar con esto? La Biblia nos narra una parábola en el capítulo 13 de Mateo, y nos habla de la semilla del buen sembrador. Pero Marcos también nos habla de la misma parábola, solo que Mateo la dice de una manera y Marcos la dice de otra manera. Ahora, ¿por qué? No porque se estén equivocando, no, sino porque hay un mensaje precioso en esa parábola del buen sembrador. Y Mateo dice que el buen sembrador, cuando siembra la buena semilla, produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Mientras que Marco dice que la buena semilla produce el 100, al 60 y al 30. ¿Sí está entendiendo? O sea que uno empieza del 30 al 60 al 100, mientras que el otro empieza del 100 al 60 o al 30. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa buena semilla representa a usted y represento yo. Y es que triste, lamentablemente, hay cristianos que empezaron al 30, llegaron al 60 y subieron hasta el 100. Lastimosamente, el problema no es llegar arriba, el problema es mantenerse en la cima. ¿Cuántos cristianos llegaron hasta arriba pero no supieron mantenerse? Satanás estuvo arriba pero no supo mantenerse y fue desechado. Nabucodonosor fue exaltado hasta arriba pero no supo mantenerse. El éxito, pastor, evangelista, ministros, el éxito no es llegar arriba, el éxito es mantenernos hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos sorprenda. Ese es el éxito de un cristiano, ese es el éxito de un ministro. Yo conozco ministros de alabanza, pastores, evangelistas, que de la noche a la mañana Dios los exaltó, los levantó y los prosperó, pero cuando estaban hasta arriba se inflaron, puro globo. Se inflaron y Dios tuvo que usar una aguja cristiana y ¡pac! Porque entre más Dios nos exalte, entre más Dios nos prospere, entre más Dios nos bendiga, aprendamos a ser más humildes en esta tierra. Humilde no es que andes todo cochino, humilde no es que andes con tu ropa rota, eso es ser perezoso, dice Proverbio. Humilde no es que andes todo oloroso a sobaco, eso no es eso, es ser cochino. ¿Qué es humildad? La humildad es el, a pesar de los éxitos logrados en esta vida, seguimos siendo la misma persona. Usted puede andar con 2,000 pesos de ropa en ese cuerpo,
cuerpo, pero que eso no lo aparte de la humildad. Usted puede tener el carro más rico o más millonario de esta tierra, pero que eso no te aparte de la humildad. Puedes tener la mejor casa, los mejores terrenos, las mejores cuentas en el banco, pero que eso no nos aparte de la humildad. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene y son soberbios los ingratos, y hay gente que tiene y son humildes en la tierra. Mucha gente me llama, me comentan, me insultan y me dicen: ¿cuántos miles de dólares el Rivas estará cobrando para ir a Perú? Que les... No, sí les voy a explicar, no se preocupe, sí les voy a explicar. ¿Cuántos miles estará cobrando el Rivas por ir a Perú? Vive Dios en cuya presencia estoy, y el pastor lo sabe. Le dije: pastor, no le voy a cobrar ni un sol, nada. Si en su corazón nace regalarme una ofrendita, se lo agradezco. Y si no tiene, no se preocupe. Mi trabajo es predicarle a Cristo. Solo por favor ayúdeme, siervo, con el boleto, porque son $3,000 y yo no los tengo en la bolsa. Porque si los tuviera tampoco les diría: ayúdeme con el boleto, siervo. Pero de ahí, hermanos, no podemos estar negociando con el evangelio. Si la gente nos regala una ofrenda, la gloria es para Cristo. ¿Qué ha pasado con muchos ministros? Que cuando está hasta arriba se le olvida, se llenan de soberbia, de orgullo, y empiezan a negociar con las alabanzas y con la palabra de Dios. Esos son síntomas de orgullo, ese es síntoma de soberbia. Y 16:18 de Proverbios dice la Biblia que antes del fracaso se manifiesta la soberbia. ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera? Hay gente que empezó al 30, llegó al 60, llegó al 100. El problema fue que arriba no supieron mantenerse. Pero hay gente que empezó al 100. Empezaron orando, ayunando, congregándose, perseverando, buscando, leyendo, cantando, predicando. Empezaron al 100, llegaron a bajar al 60 y de repente llegaron hasta el 30. Y hoy, puro católico que solo el domingo viene a sentarse a misa. Hello. Les cuento una historia de una viejita. Les cuento una historia para que no le vaya a pasar igual que esa vieja mañosa. Había una viejita, estaba en la campaña, y el predicador empezó a reprender a las señoritas que andan cambiando novio como cambiar ropa interior. Y aquel predicador decía: ay, señoritas que cambian novio como cambiar ropa interior. Y la viejita decía: amén, 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 aleluya. Habla papá, habla papá. Y decía el predicador: y hay señoritas, hermano, decía, que allá están con el novio, va de besuquearse. Y la viejita decía: amén, 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 habla papá. Y hay señoritas, decía el predicador, que no respetan a su mamá, no respetan al papá, y son tan cobardes que hasta le quieren pegar a su papá y le quieren pegar a la mamá. Y la viejita más duro gritaba, decía: amén, amén, habla papá. Y de repente dice el predicador: pero también hay viejitas rechismosas, pleitistas, mañosas, hasta robamaridos. Y dijo la viejita: tan bonito que ibas en el mensaje, predicador, pero te saliste del tema. Así hay gente que solo dice amén, aleluya, cuando sabe que al que está a su lado le están pegando. Pero cuando le puya la espada a él, hoy se ponen un poco trompuditos. No, mi hermano, no seamos así. Usted agarre lo que es suyo y deje lo que no es suyo. Pero el propósito de este mensaje es para que nos identifiquemos cómo empezamos, cómo estamos y cómo vamos a terminar. Porque el problema no es cómo se empieza la carrera, el problema es cómo se termina. ¿Cierto o no cierto? Algunos empezaron bien, pero están terminando mal, mientras otros empezaron mal y estamos terminando bien. Entonces la pregunta del millón es: ¿cómo nosotros estamos ahorita? ¿O cómo empezamos? ¿Cómo estamos? ¿Y cómo vamos a terminar? Ahora, yo te hago una pregunta y tú sabes, y no me vayas a salir con el cuento: solo Dios sabe, hermano. Usted también lo sabe, sinvergüenza. Porque dice la Biblia que somos dueños de nosotros mismos y somos dueños de nuestra propia voluntad. Le hago una pregunta: ¿cómo está su vida ahorita con Dios? ¿Como antes, mejor que antes o peor que antes? ¿Como antes, mejor que antes o peor que antes?
Pastores, ¿cómo estamos, pastores? Como antes, mejor que antes o peor que antes. En la vida hay tantas historias en la Biblia que yo podría nombrarle una por una para mostrarle de acuerdo a la Biblia. Pero antes de que le muestre pasajes de la Biblia, déjeme refrescarle un poquito la mente. Hermano, yo le voy a dar muchos pasajes de la Biblia, pero solamente memorizados para sintetizar el tiempo, para que acortemos el tiempo, porque hay gente que le cuesta encontrar pasajes de la Biblia. Yo se los voy a dar memorizado, y si después usted quiere que se los pase, se los paso. ¿Qué le parece? Ok, ¿qué le parece? Ok, entonces yo se lo voy a dar memorizado. Ok, en la Biblia hay tantas historias que a veces la gente la toma para su conveniencia. Ejemplo, hay personas que las he escuchado decir: si David cometió adulterio, ¿quién soy yo para no cometer adulterio? Si David pecó, ¿quién soy yo para no pecar? Si Noé se emborrachó, ¿quién soy yo para que no me tome una cervecita? Mire para acá, mire para acá. La Biblia dice en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 13, que todos los males que cometieron los antiguos, Dios los dejó escritos en la Biblia para amonestarnos a nosotros. ¿Qué significa eso? Que si Dios permitió que David cometiera adulterio y lo dejó aquí escrito, ¿sabe para qué lo dejó? Para que nosotros nos demos cuenta y no caigamos en el mismo error en el cual cometió David, en el cual cometieron muchos hombres, sino para que seamos inteligentes. No veas el pecado que esta gente cometió, ve la consecuencia que le trajo el haber cometido ese pecado. Ahora, te pongo estos ejemplos para que entremos en lleno. Te voy a mostrar ejemplos de la Biblia de cómo personajes, hermano, empezaron bien, pero terminaron mal su carrera. Miremos unos dos ejemplos. Y quiero que pare las orejitas de conejo, por favor. O hagamos como el gato. Yo no sé si usted ya se dio cuenta que el gato, aunque está durmiendo, pero sus orejas ahí están. No sé si ha notado eso, que ahí están sus orejitas. ¿Por qué cree usted? Porque aunque el gato está durmiendo, está divisando o escuchando un mínimo ruido de un ratoncito que pase para comérselo. Entonces así deberíamos de ser nosotros, aunque durmiendo físicamente, pero despiertos espiritualmente, con las orejitas paradas, ¿ok? Para que mañana no diga que este Rivas solamente vino a insultar, que el Rivas solamente vino a regañar, sino que mañana usted diga: la palabra de Dios estuvo dura, estuvo fuerte, pero fue una palabra que me habló, que me exhortó, que me corrigió, y gracias a Dios y a esa palabra hoy estoy como estoy. No me eche la culpa a mí, no me eche el clavo a mí de sus cosas que usted hace dentro de la congregación. Ok, primer ejemplo en la Biblia. Hay un ejemplo que siempre lo he puesto, y es el ejemplo del sacerdote Elí. Esa historia usted la encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. De manera textual dice la Biblia que Elí, cuando era viejo, ojo con esto, cuando Elí era viejo, ¿cómo era Elí? Entonces no se enoje si le dicen viejo. Ay, sí, me trató de viejo. ¿Y cómo quiere que le diga? Señorito. Dice la Biblia que cuando Elí era viejo, dice que oía de lo que sus hijos hacían en el templo y cómo sus hijos se acostaban con las mujeres en el templo, pero Elí no decía nada. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Lo que me interesa, que todo lector de la Biblia sabrá perfectamente. La Biblia dice en Levítico 21:9 que cuando los hijos del sacerdote comenzaban a fornicar, el sacerdote tenía que sacarlos afuera, y allá afuera los mataban a pedrada. Ese era el pago para aquel que cometía fornicación. Elí era sacerdote, sus hijos estaban en fornicación, pero lo que Elí hacía era taparle el pecado a sus hijos y no decir nada. Lo que me interesa es que la Biblia dice que cuando él era viejo, se nos echó a perder. O sea, él, para poder ser sacerdote, tenía que ser recto, íntegro delante de Dios. Tanto así que tenía que estar sin pecado, porque la Biblia dice que el sacerdote que subía al altar donde estaba el arca de la alianza, que es el Shekinah o la presencia de Dios, el hombre tenía que subir recto delante de Dios. Y todo hombre que subía con pecado en el altar, ahí quedaba muerto. ¿Por qué? Porque había presencia, había respeto en el altar. Entonces Elí, como sacerdote, él cumplía esos requisitos. Lo que me interesa de esto es que Elí de viejo se nos echó a perder.
Dígale al que está a su lado: cuidado, nos echemos a perder de viejos. Dígale. Cuidado, nos echemos a perder de viejos. No le vaya a decir usted: cuidado, te eches a perder. ¿Y usted qué? No, cuidado, nos echemos a perder de viejos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la vida cotidiana? Lo que está pasando en la vida cotidiana, acuérdese, iglesia amada, los que han estudiado un poquito de teología. Yo sé que a lo mejor en medio nuestro hayan maestros que me superan en la teología, y gracias a Dios por eso. Yo apenas soy barrendero en teología, mis hermanos, pero dejémosla ahí. Entonces, si alguien aquí ha estudiado teología, sabrá perfectamente que no hay ni un versículo que le hable al pastor Aranda, que le hable a Carlos Rivas de manera literal, o que le hable al ministerio de alabanza. No, todo versículo fue dado para un pueblo, para una nación, para una persona. Pero ¿qué hacemos según la homilética? Le usamos lo que se llama la aplicativa. Eso significa que aunque el texto se le haya dicho a Judas, o aunque se le haya dicho a Pedro, pero ese versículo lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿cierto o no cierto? Porque si no, no vamos a encontrar ni un versículo que me hable a mí directamente, sino lo que hacemos es aplicarlo a nuestra vida. Entonces, esta historia, aunque no es para mí ni es para usted, pero la podemos aplicar a nuestra vida. ¿Y cómo la podemos aplicar? Que ahorita estamos en tiempos igualitos que los de Elí. ¿Cuánto padre alcahueta que le está alcahueteando su pecado a sus hijos? ¿Cuánta nana alcahueta que sabe que su hija se está besuqueando con el novio y no le dice nada al papá porque es una vieja alcahueta y endemoniada, por cierto? Elí sabía de lo que sus hijos hacían, pero Elí no decía nada. Ahora, miremos a Elí en la vida espiritual. Digamos que Elí era el pastor. Ahora, ¿acaso no está pasando lo mismo? ¿Acaso no los pastores se dan cuenta lo que muchos miembros hacen y así los tienen de sinvergüenza arriba de los altares? ¿Acaso no hay pastores que se dan cuenta que esa sinvergüenza que tienen en el altar, la esposa que tienen no es la de él, sino que es la segunda, es la tercera, y lo tienen arriba de los altares? ¿Acaso no estamos viviendo tiempos similares donde lo que se está viviendo es un espíritu de alcahuetería terrible? ¿Y saben qué es lo más triste? Que son pastores que en el pasado fueron sana doctrina y hoy se nos han corrompido. Pastores que en el pasado no les importaba si era su mamá, su abuela, su tía, agarraban la Biblia y predicaban y reprendían. Todo fue que sus hijos se corrompieran y estos pastores se echaron a perder. Porque dos cosas pasan, pastor: yo soy padre, soy esposo, soy miembro y soy hijo, para gloria de Dios, y tengo mis hijos adultos, y siempre platicamos con mis hijos y les digo: aquí está este barbudo que está acá, mi hijo, este que está acá en el teléfono. Tranquila, señorita, que él todavía no quiere esposa, tranquila. Entonces siempre platicamos con mis hijos y les digo: hijo, en la casa ustedes lo tienen todo, pero tienen que vivir de acuerdo al corazón de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios. Si ustedes se quieren echar a perder, pues de la puerta para afuera se van a echar a perder. De la puerta para afuera ustedes hagan lo que les dé la regalada gana, pero aquí no me ponen un pie dentro de la casa. Porque aunque mi casa sea de tierra, de cartón, de nylon, de lámina, pero la casa de un siervo se respeta. La casa del siervo se respeta, porque usted no es cualquier cosa. Usted es linaje escogido, usted es nación santa, usted es el pueblo de Dios, y su casa se tiene que respetar. Ahora, es cierto que el hijo pródigo se echó a perder, pero la pregunta es: ¿dónde se perdió el hijo pródigo? ¿Dentro de la casa o fuera de la casa? Afuera de la casa. ¿Dónde están perdidos tus hijos? ¿Afuera o adentro de tu casa? Ahí está el clavo. Y cuando un pastor deja que sus hijos se corrompan dentro de la casa, el pastor solo tiene dos opciones: o saca el pecado de su casa, o se hace cómplice del pecado que está en su casa. Tengo unos vecinos y siempre se conectan porque están endemoniados y son chismosos y les gusta estar conectados. Y uno de ellos dicen ser pastores, y estos sinvergüenzas siempre se conectan. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Defender el pecado, porque sus hijos son marihuanos, son borrachos, son adúlteros, son fornicarios, homosexuales, afeminados y de todo un poco. Y por eso es que defienden el pecado. Pero iglesia amada, aquí no nos vamos a hacer ni con papá, ni con mamá, ni con el tío, ni con la abuela. La palabra es la palabra, y la palabra se tiene que predicar. Pablo le dijo a Timoteo: tú predica la palabra. Si te escuchan o no te escuchan, tú predica la palabra. Y es que cuando el pecado se mete a la casa, hermanos,
ya no tenemos credibilidad. Nos hace falta veracidad. ¿Cómo yo le voy a decir a la señorita, mi hija, mira, con el hombre que estás no te conviene, si mi hija está peor? ¿Cómo le voy a decir a la señorita, mi hija, no te pintes la cara porque no eres payasa, si mi hija está peor? ¿Qué me vas a decir? Pero mira tu hija cómo está. Todos así como que, uy, no. Goces, hermano, gocémonos, hermano. Mire, yo he aprendido que cuando yo estoy en la silla recibiendo palabra me toca hacer clavo, y cuando soy aquí me toca hacer martillo, hermano. Así que ahorita estoy aprovechando, y mañana cuando me toque estar sentado en la silla a recibir los martillazos, hermano. Pero hay otra historia más. En el segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4, también dice la Biblia que Salomón de viejo se nos echó a perder, y de viejo se volvió hasta idólatra, llegando a tener 700 mujeres más 300 amantes, 1000 en un total. Imagínese, usted apenas puede con su viejita. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando Salomón empieza su ministerio, Dios lo cataloga como un hombre con corazón perfecto delante de Dios, un hombre con corazón íntegro delante de Dios. Por eso es que él mismo dice, no hay otro hombre como este. ¿Por qué? Porque Salomón andaba en corazón íntegro, en corazón perfecto delante de Dios. Pero la Biblia dice que de viejo se nos echó a perder, cayendo en la idolatría. Ahora veamos el punto presente y los tiempos actuales. ¿Acaso no hay pastores que hoy de viejo se están volviendo idólatras? ¿Acaso no hay pastores que antes defendían la sana doctrina, hoy defienden la idolatría, defienden las asquerosidades del pecado? ¿Acaso no hay pastores que antes se guardaban y hace un mes terminaron diciendo feliz Navidad? Hijos del diablo estos, hermanos. ¿Acaso no hay pastores que defendían la sana doctrina y hoy celebran hasta el Día de la Madre dentro de las congregaciones? Hermano, siervo, ministro, es cierto, hay que estar contentos y agradecidos con nuestra madre. Yo soy hijo, tengo a mi mamá, tengo a mi papá, y tengo que amarla, honrarla y respetarla. Pero la Biblia dice todos los días, honra a tu padre y a tu madre. No hay que caer en la hipocresía, que solamente un día al año. Hipócritas. Ama a tu viejita, respeta a esa viejita todos los días, no seas hipócrita. ¿Saben qué es lo más triste? Que muchas congregaciones que antes hasta tenían el rótulo camino de santidad, ahora solo está el rótulo de camino de santidad, pero vaya usted, entra dentro de esa congregación, puros huesos secos adentro. Voy a hacer una crítica constructiva. No me da pena hacerla, pero voy a hacer una crítica constructiva. No destructiva, sino constructiva. Por acá, por Perú y a nivel nacional e internacional, cuando yo empecé a ser cristiano, había una misión muy amada y muy respetada por mi persona. Creo que se llama MMI, Movimiento Misionero Mundial, creo que se llama esa, algo así más o menos, donde había un pastor que se llamaba Rodolfo. Mi respeto. Si yo crecí en el evangelio imitando a este anciano, respetando a este anciano, y mi respeto, como Dios usa, no sé si todavía existe este anciano, mi respeto. Pero en estos últimos días, cómo me he dado cuenta, hermanos, cómo la Navidad ya se metió en estas congregaciones, Día de la Madre en estas congregaciones, Halloween, baby shower, y cuánta locura. Remanente escogido, otra misión, asambleas cristianas, príncipe de paz, iglesias que mantuvieron la sana doctrina, iglesias que defendían la sana doctrina. Pero ¿qué está pasando, iglesia amada? De viejos se nos están echando a perder. Iglesia, es cierto que estamos en el siglo XXI, pero te presento un Dios que no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Dios que predicaron los profetas, los apóstoles, Cristo y los viejos de antes, es el mismo Cristo de hoy. ¿Qué ha pasado con estas congregaciones? Lo que ha pasado, que hoy de viejos se nos están echando a perder. Está pasando lo mismo que le pasó a Israel.
Israel, hermanos, un pueblo malagradecido, que Dios lo sacó de la esclavitud de Faraón, que Dios lo sacó para salvarlos de la esclavitud de Faraón. ¿Qué pasó con Israel? Que cuando ya Dios los había salvado y sacado de la esclavitud, ¿qué pasó con Israel? Le volteó las espaldas al Creador. Hermano, le volteó las espaldas. Por eso es que se escribe el libro de Isaías en el capítulo 1, versículo 2. Muchos han tomado ese versículo para decirle al amigo: amigo, venid luego, dice Jehová. No, mi hermano, no nos hagamos los tontos, los brutos. Ese versículo no es para el amigo. Ese pasaje Dios se lo dio al pueblo de Israel, que le había volteado las espaldas, que se había rebelado. ¿Se acuerda que dice en Isaías 1, 2? Se lo voy a leer de manera textual. Dice la Biblia: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos, dice Dios, se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el burro el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y se volvieron atrás. ¿Y por qué queréis ser castigados? Aún todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. ¿Qué le pasó a Israel? A Israel lo que le pasó, que en el transcurso del caminar se volteó en contra de Dios. Se cumple lo que dice Miqueas capítulo 2 y su versículo 8. Dice Miqueas 2:8: el que ayer era mi pueblo, hoy, dice Dios, se ha levantado como mi enemigo. Y eso es lo que le está pasando a mucha congregación, a muchos ministros. Hombres que ayer defendieron la sana doctrina, hombres que ayer defendieron la palabra de Dios, hoy están defendiendo el pecado y las cochinadas en las iglesias. Y se volvieron atrás, dice Dios. ¿Sabes qué significa volverse atrás? Es una palabra hebrea que significa apostasía. La palabra apostasía, traducida al español, significa apartarse, desviarse, volverse atrás. Eso significa la palabra apostasía. Y cuando Dios le está diciendo a Israel, se volvieron atrás, lo que les está diciendo es: ustedes han caído en la apostasía, ustedes me han volteado las espaldas, ustedes se han apartado del camino recto y ahora le han volteado las espaldas a Dios. ¿Qué está pasando en estos tiempos? Lo mismo se está viviendo, pero eso que no te preocupe, iglesia amada. ¿Sabes por qué? Porque hay una profecía en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Dice la Biblia que Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Eso significa que si la apostasía está entrando a la iglesia, profecía cumplida. El maestro está a punto de venir por su iglesia. El maestro está a punto que venga a traer a su pueblo. Que no te preocupe que la apostasía está entrando. Preocúpate que la apostasía entre en tu congregación. Que no te preocupe que la apostasía venga, porque es una profecía que se tiene que cumplir. Lo que me tiene que preocupar es que en la congregación donde Dios te tiene y me tiene, que no entre la apostasía. Dijo un escritor muy famoso, dijo un hombre muy famoso, científico por cierto, y este hombre dijo: no podemos impedir que las aves vuelan sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido sobre nuestra cabeza. Y ese es el detalle. No podemos impedir que la apostasía venga, pero sí podemos impedir que entre en las congregaciones donde Dios nos tiene, iglesia amada. Y eso es lo que estamos viviendo, apostasía dentro de las iglesias, hermano. Una apostasía terrible. Hombres de Dios que mantenían la sana doctrina, hombres que mantenían esa palabra, hombres que defendían el evangelio, hombres que estaban dispuestos a defender el evangelio. Poquito a poquito el pecado se fue metiendo hasta que han caído en la apostasía. Tanto así que hoy los altares los han vuelto altares de discotecas, luces de colores, humo en el altar. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Humos en los altares, bailes en los altares. Cuántas sinvergüenzadas, mujeres empantalonadas en los altares, mujeres con el pelo rojo, con el pelo amarillo, arriba de los altares, y nadie dice nada, porque para la gente eso es normal, pero para un hijo de Dios eso no es normal. Eso es pecado, eso es apostasía, eso se llama espíritu de Jezabel ministrando arriba de los altares.
Hoy es normal que la señora venga pelona. Hoy es normal que la señora ande empantalonada. Hoy es normal que la señora ande con la falda arriba de la rodilla. Hoy es normal, iglesia. Hoy es normal. Pastores que antes no permitían que la señorita se cortara ni las puntitas del pelo. Hoy pelona la señora. ¿Dónde están? ¿Dónde están los defensores de la sana doctrina? El apóstol Pablo dijo: algunos predican por contienda, por envidia, por odio, por pleito. Pero nosotros, dijo Pablo, estamos puestos para defensa del evangelio. Nuestro pleito no es con los pastores. Nuestro pleito es con el diablo y los demonios que se han metido adentro de las congregaciones. Una apostasía terrible en las iglesias, hermanos. Luces de colores en los altares, discotecas en los altares, bailes y danzas y cuánta locura. Lo dije y lo vuelvo a repetir, y mañana termino con ese mensaje. No es pecado que tú dances, hermana, pero danza en el espíritu. No me estés danzando en la carne, ni estás haciendo cosas en la carne, que es lo que se vive hoy en día en muchas iglesias. Es una danza, pero esa danza se le llama coreografía. ¿Qué es una coreografía? Son bailes aprendidos donde las señoritas se paran frente a un espejo a hacer bailecitos. Eso no es danza, esa es coreografía. Bailes dedicados a los dioses de Egipto. Y Dios no quiere gente que venga a bailar en la carne. Dios quiere gente que si brinca, que salte, pero que sea en el Espíritu Santo de Dios. Porque a veces la mujer está danzando y en adulterio, la señorita danzando, brincando y estando en fornicación. ¿Cuántas veces he predicado en campaña donde están las bailarinas bailando con su trapito y su vestido de payaso de color que se ponen? Y cuando he hecho la invitación para muestra de un botón, esas muchachas son las primeras que han pasado a reconciliar y a entregarle su vida a Cristo Jesús. Hoy así están las congregaciones con bailarinas. Hermano, lo dije la vez pasada: si quieres bailar, baila en tu casa, baila en el parque, baila donde vaya, pero la casa de Dios se respeta. No volvamos la casa de Dios en salón de baile. No volvamos la casa de Dios en un lugar de mercado. La casa de Dios es casa de Dios. Es cierto que David danzaba, pero nunca vas a encontrar a David danzando adentro del templo. Nunca vas a ver que David danzaba en el altar. No, señores, David danzaba en la presencia de Dios, pero respetaba la casa de Dios y lo hacía fuera del templo, lo hacía fuera de la casa. Tanto así que cuando se robaron el arca de la alianza y cuando la encontraron, antes de que la arca la metieran a la casa, David danzaba con toda su fuerza en la presencia de Dios, pero respetando la casa de Dios. Señores, la casa de Dios no es salón de baile. La casa de Dios es casa de Dios y se respeta. Algunos como que ya no mucho les está gustando, peor si son bailarines. Es una corrompedera terrible en las casas de Dios, porque a muchos pastor no le importa que la gente viva una vida recta. A muchos pastor lo que le importa es que hagan buenos ingresos, buenas ofrendas, buenos diezmos, aunque la pobre gente esté, hermanos, patas arriba dentro de las iglesias. Razón tuvo Cristo cuando dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Eso lo dijo en el capítulo 23 de Mateo, cuando Cristo dijo: fariseos hipócritas, recorren mar y cielo para ganar un alma, y una vez que la ganan, la hacen dos veces hija del mismo infierno. ¿Por qué? Porque esa alma que está en el mundo va para el infierno. La sacan del mundo y la meten a la iglesia, pero la siguen mandando al infierno. Tanto así que hoy tenemos hasta grupos de alabanza de rock and roll cristiano. Ahí están los famosos emos, con el ojo cubierto, pantaloncitos apretaditos, medio sexys, con cadenas en el pescuezo como que fueran perros con rabia, anillos y cuánta locura en la mano, caras de colores, jovencitos depilados con sus pantaloncitos que parecen culebra parada, con ese pantalón de afeminado. Hermanos, y así están muchos altares corrompidos en estos tiempos. Por eso hay que tener cuidado a quién subimos en el altar, hermanos. Y qué bueno por los siervos que cargan a sus esposas. Eso es bueno, hermano, porque a veces invitamos al hombre, pero la esposa de este pobre hombre es una señora pelona, pintada y empantalonada. Pero él qué bonito como canta, él qué bonito como ministra. No, hermano, dejémonos de payasada. La Biblia dice que el que no puede cuidar y gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Si tú quieres impactar a la gente, no la vas a impactar con tu canto. A Dios no se le impacta con la alabanza, con la predicación. A Dios se le impacta cuando lo poco, lo mucho que conocemos lo ponemos en práctica.
práctica, porque Dios quiere hacedores de su palabra y no solamente oidores del cántico que tú y yo cantamos. 31:21 de Deuteronomio, la alabanza que cantamos va a ser testigo en nuestra cara en el día del juicio. Imagínense la alabanza que cantaron los hermanos, que por Cristo abandonamos el mundo y el pecado. Esa alabanza, dice Deuteronomio 31:21, va a ser testigo en nuestra cara en el día del juicio. Y si usted dice, pastor, entonces mejor ya no la canto, pues no se preocupe, que para los cobardes también hay infierno. Hermano, tanto así que hoy en las congregaciones han hecho hasta equipos de fútbol para entretener a los cabros de las iglesias. Ya me imagino Pablo y Pedro haciendo su equipo de fútbol para ganar a la juventud. Hoy hasta ministerio de payasos tienen en las iglesias. Al diácono lo visten con el nombre de payaso tin, tin, tontón o pum, pum. Entras a las congregaciones, hermano, y una corrompedera terrible. Las mujeres parecen modelos de las calles, hermano. Ahí viene la señorita con la faldita corta, con unos grandes tacones que parece la pata de su silla, toda pelona, sin ceja, pintarrajeada, y ahí vienen modelando. Señora, esto no es pasarela de modelaje, esto es casa de Dios, y aquí estamos los lavados, los santificados con la sangre del Cordero. Si usted quiere enseñar pierna, váyase a la plaza, váyase al mercado. Esto no es cualquier cosa, esto es casa de Dios. Qué terrible corrompedera, hermanos, porque se cumple lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 3. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia de Galacia en el capítulo 3, versículo 3, y le dice Pablo: tan necios son ustedes, habiendo comenzado en el espíritu, ahora van a terminar en la carne. Y eso es lo que le está pasando a muchos ministros, que empezó en el espíritu, terminando en la carne. Entonces, si me ayuda con el piano, siervo, por favor. Dele palmas a Cristo Jesús, hermano. Yo sé que la palabra golpea y lastima, pero la Biblia dice que Él es el que hace las llagas y Él mismo la cura. Él hiere y sus manos curan. Hermano, ¿cómo vamos a terminar nuestra carrera? Casi donde quiera que voy y toco temas como estos, he contado algo y lo he hecho para testimonio. Hace unos meses atrás, un anciano de una edad muy avanzada se me acercó, me dio la mano y me dio un abrazo. Y cuando el anciano me abraza con una cara de amor, no sé, de alegría, se me queda viendo. Y aquel anciano no me dijo más que estas palabras. Y me dijo: siervo, me gustaría verte de aquí en 10 años predicando ese mensaje. No me dijo más, solo eso, y se fue. Me quedé impactado porque no entendí, y no entendía lo que el anciano me estaba dando a entender. Me senté con esas palabras en mi mente, en mi corazón: me gustaría verte de aquí en 10 años predicando. No entendía, hasta que Dios me hizo entender que lo que el anciano me estaba diciendo era que así como estoy predicando ahorita, ojalá y siga predicando de aquí en 10 años adelante. Porque cuánto ministro de Dios, pastores, evangelistas que predicaban esta palabra, y algunos han llegado a pensar y a creer es que eso eran los tiempos de antes, hermano. Ahora ya no se puede predicar eso porque estamos en los tiempos de gracia y estamos en los tiempos del siglo XXI, donde la juventud está muy despierta. Pastores, entendamos esta palabra. Pedro no necesitó vestirse de payaso para ganar almas. Pedro no necesitó hacer un equipo de fútbol para ganar almas. La Biblia dice que Pedro estaba lleno del poder y de la autoridad del Espíritu Santo. Y cuando Pedro se paró y predicó, más de 3,000 almas se convirtieron. Porque el joven no necesita payaso, el joven no necesita cualquier locura. El joven lo que necesita es palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios.
¿De qué sirve tener un templo de 1000, 2000, 3000, 4000 personas si juntamente con el pastor se van para el infierno por cochinos y sinvergüenza? ¿De qué sirven, hermano? El evangelio no es para entretener. El evangelio es para cambiar, para transformar. El evangelio que yo predico es cambio, transformación, con sustancia y transustancia. Ese es el evangelio de Cristo. Un evangelio de cambio. Un evangelio que la gente se sorprende y dice: ¿acaso no es esta la señora que antes se pintaba? ¿Acaso no es esta la señora que antes se ponía pantalón? ¿Acaso no es este hombre que tenía 2, 3 mujeres? Y la gente dice: sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿No será que ya está imitando a Carlos Rivas? ¿No será que Carlos Rivas ya le lavó la cabeza? Pues vaya, dígale al diablo que Carlos Rivas no le lavó la cabeza. Fue la palabra la que te lavó el cuerpo, la que te lavó tu alma, la que te lavó tu espíritu. Y es la palabra la que cambia, la que transforma, la que edifica. Póngase de pies, hermano. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver. Pastores, las ovejas no se van. Los que se van son los cabros. Los que son de Jehová permanecen como el monte de Sión. ¿Sabe por qué muchas ovejitas se están yendo? Por tanta sinvergüenzada, por tanto pecado que se está metiendo dentro de las iglesias. Lo dije ayer, que hay pastores que se jactan en decir: es que estos son rebeldes, por eso se van. No, hermano pastor, no se están yendo porque sean rebeldes. ¿Sabe por qué se están yendo? Porque tú te has inclinado con aquellos que diezman, porque tú te has hecho con aquellos que te dan buenas ofrendas. Y aquel que no te diezma, tú no lo visitas. Aquel que no te da una ofrenda, tú no lo vas a ver a la casa. Solamente vas a visitar a aquel que te trae buenas ofrendas, aquel que te da buenos diezmas. Pastor, hasta ahí estás mal. Acuérdate que el obrero es digno de su salario, y eso significa que Dios va a proveer para que te den de comer, para que te den el sustento. Pero acuérdate que también la Biblia habla de los asalariados. Hay una gran diferencia entre aquel siervo que es digno de su salario y aquel hombre que es asalariado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquel que es digno de su salario predica sin quitarle ni ponerle a la Biblia. Reprende al que sea, corrige al que sea, empezando con su esposa, terminando con sus hijos y luego con la congregación. Ese es el hombre que es digno de su salario. ¿Quién es el asalariado? Es aquel que solo te habla de bendición, es aquel que solo te habla de prosperidad, es aquel que te dice: sigue adelante aunque él sabe que tú estás mal, es aquel que te vive acariciando el pecado. Es más, Juan capítulo 10 dice que el asalariado es cobarde y huye cuando ve venir al lobo. O sea que hay pastores cobardes que por miedo a que no le diezmen, por miedo a una ofrendita, no han querido abrir su boca y reprender y corregir con la palabra de Dios. Pero te tengo una mala noticia, pastor, te tengo una mala noticia. 21:8 de Apocalipsis dice que los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego. ¿Quién es un cobarde? Aquel que no tiene la valentía para hablar. Pastores, tú que yo estamos predicando esta palabra, sigamos predicando. Aunque el diablo te diga que la gente se va a ir, reprende al diablo. La gente no se va, la gente necesita palabra. Para muestra de un botón, aquí hay gente que no se le invitó, pero aquí están presentes. ¿Por qué? Porque tienen hambre y sed de justicia, porque están necesitados de la palabra, porque saben que no es Carlos Rivas, es la palabra que sale de nuestra boca la que cambia, la que transforma a la persona. Cierra tus ojos y dale gracias al Padre. Padre, muchas gracias. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo.